Hola, ahora vamos a ver la aplicación del teorema de la superposición. Recordaremos que el teorema de la superposición es activar una de las fuentes y desactivar las otras fuentes, ¿sí? En este caso tenemos dos fuentes independientes de tensión. Por lo tanto, para poder usar la superposición, una de las fuentes, por ejemplo, en este caso, ¿sí? En este caso que tenemos nosotros en la parte inferior, ¿qué es lo que tenemos aquí? Desactivamos la fuente de 50 volt y activamos la fuente de 70. Por lo tanto, aquí podemos aplicar el análisis de mallas para cada una de ellas. Por lo tanto, si aplicamos aquí el análisis, lo tendremos contemplado en su matriz en la parte superior. ¿Qué es lo que va a suceder en la matriz en la parte superior? Tendremos nosotros que 200 es común para la malla 1 y para la malla 2. Por lo tanto, ¿qué resulta de ser aquí de la ecuación? Tenemos nosotros que 200 es común para las dos. Entonces tendremos que la malla 1 es 200, que es lo que tenemos en la parte superior, y el menos 2 es común para la malla 1 y 2. Por lo tanto, establezco el primer renglón de esta matriz y la tensión de la fuente de tensión sería la de 70 volt. Lo mismo sucede ahora con la malla 2. La malla 2, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la resistencia de 200 que tendremos en esta parte, menos 200, más sumamos las resistencias de la malla, por ejemplo son 425, y tenemos esta resistencia común, ¿sí? Para las dos mallas, la 2 y la 3, y me da menos 50. Por lo tanto, ahora nos concierne ver la ecuación de la malla 3, donde tendremos cero acciones de la malla, de elementos de la malla 1 con respecto a la malla 3, y tendremos nosotros menos 50, que es común para la 2 y la 3, y tendremos menos 145, que son las resistencias propias de la malla. Por lo tanto, tenemos esto en forma matricial, resolviendo las características en forma matricial de esa matriz, vamos a obtener un valor nosotros de la siguiente acción. Nosotros tendremos pues que la corriente 1 bajo esas características nos va a dar aquí una corriente 1 en este sentido, que es la corriente 1 que viene aquí, tiene en este sentido. La corriente 2 también viene en el mismo sentido. La corriente 3 lo vemos en la parte inferior, y también todas vienen en el mismo sentido, y tengo estos sentidos. Estableciendo ahí las corrientes, resolviendo la matriz, me queda 0,687 amperes. ¿Sí? La malla 2 me va a quedar 0.337, y la malla 3 yo tengo 0.116 amperes. Y ahí tengo los resultados de la malla 1 cuando activamos, repito, la fuente de 70 volt. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Vamos al siguiente circuito, donde nosotros tenemos que ahora activamos la fuente de la fuente de 50 volt, que es común para la malla 1 y la malla 3. Por lo tanto, nosotros establecemos nuestra acción en forma matricial de esta característica. Nos va a decir que estoy estudiando la malla 2. La malla 2 son 200, pero esta va en sentido contrario, ¿sí? Tengo que esta viene hacia arriba y esta hacia arriba. Yo tengo un valor de ¿cuánto aquí? De 200, que es la resistencia que tengo ahí, y acá tengo otros 220, que es la propia que yo tengo aquí con respecto a la I2, ¿sí? 200. Por lo tanto, ¿cómo voy a establecer la característica de la ecuación en la malla 3? Yo que tengo 200, aquí tengo menos 200, y esto 0, y esto que multiplica a I1, I2 e I3, que esto va a ser igual a un voltaje que tenemos en la malla de 50, y establecemos para la malla 2 que tengo que son 200, los elementos que comentan a la malla 2, 425, y también tengo el común de 50 en sentido contrario, inverso. Tengo la I2 y tengo 0 fuentes de tensión para la malla 2. Para la malla 3, ¿qué establecemos nosotros? Tengo 0, que tengo un valor de menos 50, y tengo un valor aquí de 145, que son 50, 75 y 20, y tengo una tensión de 50.
Por lo tanto, aquí establezco que la corriente I1, ¿en qué sentido será? Será en sentido contrario, que lo tengo aquí. La corriente I2 es en este sentido y la corriente I3 es en este sentido. Resolviendo este sistema matricial me va a quedar que esto es 0.407, ¿sí? ¿Sí? Ajustamos nuestra cámara, punto 407, y este es 0.157 amperes, sí, pero nos dio este en sentido contrario, por lo tanto le cambiamos el sentido a la corriente I2, que sería esto, y yo tengo aquí igual a 0.2990 amperes, que son los resultados en formas parciales de nuestras características de corriente. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede ahora? La corriente I1 va a ser igual a la corriente 1' más la corriente 1', que es lo que tengo aquí. Esa la tengo en este sentido y esa la tengo en sentido contrario. Por lo tanto, aquí será menos. Y esto es igual a la I2, que va a ser igual a ¿quién? A la característica que tengo la I1, que establecimos nosotros por aquí en sentido de 0.157. Sí, aquí establezco esta sería para denotarlo mejor. Tendría yo la corriente I1, en este sentido la prima, y esta es la I prima, esta prima, y estas serían las biprimas, para poderlas identificar. Y aquí tengo que esta sería menos la I prima, 0.157, y acá tengo yo menos la I prima, es 0.6874, y aquí me está dando que, no, perdón, te voy aquí con la corriente 1, que eso me va a dar un valor, la corriente 1 de las diferencias de las corrientes. Por lo tanto, la I1 me va a dar un valor de 0.2808, ¿sí? ¿Sí? La I1 y la I con respecto a la I2. Aquí yo tengo la I1 a 0.28, la I2 va a ser igual a 0.18 amperes y la I3 va a ser igual a 0.406, que son los valores haciéndolo por la superposición. ¿Sí? No nos queda ahora más que lo siguiente. Entendido esta secuencia de la superposición, ahora vamos a demostrar nosotros nuestros valores, o sea, estos valores que tenemos por acá, aplicando directamente al circuito el análisis de mallas para comprobar nuestros resultados. Por lo tanto, aquí vamos a tener nosotros que al hacer esto, lo vamos a borrar aquí está esta parte, aquí lo vemos, aquí para ver los dos circuitos aquí. Yo tengo lo voy a resolver por el método de mallas. Yo aquí establezco una corriente en este sentido para poder definir el análisis de mallas. Y aquí tengo una corriente en este sentido, tengo la corriente en este otro sentido, tengo la corriente en otro sentido. Aquí le llamo una I1, aquí le llamo una I2 y por acá le llamo una I3. Por lo tanto, estableciendo esto en forma matricial, ¿sí? Nos va a quedar de la siguiente manera. Borramos esto de aquí y la matriz que nosotros tenemos con respecto al método de mallas en forma directa, nos va a quedar aquí una característica de la siguiente manera. Me va a quedar 200 menos 200 y 0, que eso sería la corriente I1 igual con 70. Aquí tengo la malla 2, que establezco menos 200 y tengo 100, 75, 125, 400, 400, tendremos ahí 425 y tenemos aquí la característica de menos 50 y esto es igual con 0. La malla 3, ¿qué establecemos en la malla 3? 0, menos 50, y los elementos propios 50, 125, 145, y tendré una corriente aquí, una tensión de 50.
Resolviendo esto en forma matricial, resolviéndolo ya esta matriz, vamos a obtener los siguientes valores. Los siguientes valores que me va a esto, el resultado de esa matriz me va a dar la I1 igual a 0.2792, la I2 va a ser igual a 0.1792 y la I3 va a ser igual a 0.3983. Todos estos son amperes. Lo comprobamos con estos valores. Aquí tengo la I1 y la I1. ¿Sí? Muy próximo la I2 con la I2 y la I3 con la I3. Por lo tanto, ahí estamos comprobando el análisis de la superposición comparado con el análisis de mallas. Y aquí tenemos la solución del circuito. Ok, no nos queda ahora más que demostrar este circuito en forma práctica, y esto ya lo haremos en el siguiente video. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Aquí nosotros tenemos ya armado nuestro circuito, ¿sí? Aquí tenemos armado el circuito con la fuente de 50 y la fuente de 70 y sus respectivas resistencias. Y aquí tengo ya armado para hacer la comprobación experimental, ¿sí? Entonces eso lo veremos en el siguiente video. Por lo tanto, hay que estudiar y ir analizando e ir diferenciando el análisis de uno con respecto al otro, de la superposición. Después plantearemos el por qué las fuentes de tensión se colocan en cortocircuito y las fuentes de corriente en circuito abierto. Nosotros vamos a establecer ahora este circuito que tenemos por acá de la siguiente manera. Ahora vamos a resolver este circuito, pero también en lugar de tener aquí una fuente de tensión, vamos a tener ahora una fuente de corriente y vamos a ver cómo se hace el análisis aplicando la superposición. Ustedes verán, aquí yo tengo, si lo aplico por mallas, tengo una supermalla porque esa fuente de corriente es común para la malla 1 y la malla 3. Pero también lo podemos resolver por el análisis de la superposición y eso también se verá más adelante.